Buenas noches, estimado docente. En esta oportunidad hablaré respecto de la pena capital en el Perú. Ya años anteriores se habló mucho, ¿no? Desde el presidente Alan García, posteriormente con el presidente Kuczynski e inclusive con el presidente Vizcarra, que la pena capital debería realizarse. Y eso no necesariamente porque ellos lo decidan o lo piensen, sino es porque la sociedad mismo los presiona y los conlleva a pedir una pena capital. Y es así que entonces nos lleva a pensar que hay otros países como en China, Estados Unidos, entre otros, donde existe la pena capital para crímenes como, por ejemplo, violación, homicidios y algunos otros en caso de excavación de restos arqueológicos o inclusive en caso de corrupción en política de funcionarios. Es así que nos lleva esto a pensar, realmente, ¿por qué en el Perú no se puede dar la pena de muerte? Si bien es cierto, en China, según la BBC Mundo 2019, en el 2019, se ha hecho un estudio en el cual se registra que China es el país que tiene el mayor número de sentencias bajo la pena de muerte a sus respectivos criminales por tema de tráfico de droga a gran escala, asesinato agravado, trata de personas, corrupción de funcionarios públicos, violación. Asimismo, también se han registrado algunos reclamos por parte de la sociedad china, ya que sienten que algunas de estas penas son demasiado drásticas, como es el caso de la excavación de lugares culturales, así como la comercialización de reliquias. También el tema de la pena capital para los funcionarios públicos corruptos. Sin embargo, esto me conlleva a preguntar, ¿realmente si es que el Perú logra adoptar una medida para incluir la pena capital en su código penal, corregiría nuestra sociedad? ¿Esto nos llevaría a una mejora? Pues es algo que en realidad genera debate, mucha controversia. Muchos están a favor, algunos otros en contra. ¿Pero por qué? Realmente nuestro sistema actual, nuestro sistema constitucional de la división de poderes del poder legislativo, judicial y ejecutivo no es el más correcto. Si bien es cierto, debe existir un criterio de división de poderes, pero al momento de la corrupción, vemos que ciertos partidos políticos vinculan a esos tres poderes y llevan con todo, generando una crisis política, una corrupción meramente dentro del poder ejecutivo, el poder judicial, inclusive el poder legislativo. Entonces, si el poder legislativo tiene corrupción, realmente el Perú podría adoptar una pena capital dentro de su sistema actual. En mi opinión diría que no, pero hay casos en los cuales sí deberían adoptarse, como es el caso de la violación o el caso del homicidio o los casos de feminicidios, que son los más comunes y recientes, entre los más sonados. Por estas razones, la pena de muerte en el Perú consideramos que sí es necesario, pero ¿es posible? ¿Cómo se aplicaría la pena de muerte para los criminales que cometen faltas graves?
Esto nos hace reflexionar de muchas formas, pues existen tantos políticos que al terminar su gestión terminan en la cárcel o son investigados. Existen muchos asesinos que con buenos abogados salen de la cárcel. Existen traficantes de droga que nunca llegaron a la cárcel. Y violadores que no solo violaron a sus esposas, sino a sus hijas, hijastras. Entonces, realmente nuestra sociedad no se encuentra bien. Y una ley drástica es necesaria para solucionar toda esta situación. Pero realmente el Perú puede acoger la pena de muerte para los casos graves. Actualmente nuestro sistema lo podría aceptar. En realidad, si el Perú quisiera acoger la pena de muerte dentro del derecho penal, como lo menciona el abogado Gamarra en 2017, en una entrevista de RPP, comenta de que para que el Perú pueda acoger el tema de la pena de muerte tiene que pasar por 3 procesos. La primera es el denunciar el Pacto de San José, que es el cual nos prohíbe el tema de la muerte en casos no mencionados en la Constitución anteriormente. Actualmente solamente tenemos concebido el tema de muerte en caso de traición en tiempo de guerra. Por otro lado, este proceso nos tomaría como 3 años. Por otro lado tenemos el tema de la reforma, la reforma constitucional para efectuar los cambios en la Carta Magna. La Constitución debería mencionarse claramente que el tema de pena de muerte está delimitado. Por otro lado, tenemos la reforma del Código Penal. Una vez realizadas estas 2 primeras partes, se tendría que hacer una modificación en el Código Penal para que se pueda aplicar dentro de las sentencias, ¿no? En los marcos que corresponda. Entonces, si sumamos 3 años por el proceso del denuncio, 3 años por la modificación de la Carta Magna y 3 años a 4 por la modificación del Código Penal, hablamos que para poder nosotros acogernos a la pena de muerte en nuestra legislación, requerimos por lo menos entre 9 y 10 años, lo cual no es viable e inclusive se siente imposible porque una gestión presidencial es solo de 5 años. Tendríamos que hablar de un compromiso eh, que prácticamente traspase políticas de gobiernos de turno, lo cual se ve imposible. Por lo cual esto me conlleva a concluir de que una modificación en nuestra legislación, incluyendo la pena de muerte, no sería una solución inmediata, pues como vemos tenemos muchos obstáculos para poder acogernos. Sin embargo, podríamos trabajar en nuestros niños, en las nuevas generaciones, trabajar en el tema de valores, respeto al prójimo y así evitar crear delincuentes, violadores o políticos corruptos que no tienen conciencia social. Con esto concluiría finalmente indicando de que realmente el Perú necesita un cambio generacional con personas con una nueva mentalidad y la inversión necesariamente se debe hacer en la educación, ya que la educación es la base para el cambio de esta sociedad, de nuestro querido Perú. Gracias y buenas noches.